Hola, bienvenidos a la Sala Divergente, programa 104. Bueno, aquí tenemos a un invitado que se llama Guillermo Abolacio Valladares, ¿no? Él pertenece al grupo espírita GEPA de Málaga, con más de 10 años de experiencia, donde también acuden a casas con problemas de espíritus y ayudan a personas en casos de posibles posesiones, ¿no? Su interés en temas esotéricos y sobre todo por el ser humano en general le llevó a formarse y especializarse en inteligencia emocional y bueno, a titularse también como por ejemplo en la Universidad de Miami, ¿no? En hipnoterapia y regresiones. Luego en México, en más de 2 años hizo biodesprogramación, es también maestro del Reiki, cirugía astral, toque Zen, energía universal, maestría en terapia con cristales etéricos atlantes, maestría en Casimu, PNL, comunicación no verbal y morfología del cuerpo. También es coach y maestro en registros acásicos, formado en tapping y EFT, que es técnica de liberación emocional. También en péndulo y radiestesia y además está iniciado en alta magia y otras mancias. Pero lo que más me llamó la atención es saber que a tan solo la edad de 9 años tuvo una experiencia de ahogamiento y ahí pasaron cosas especiales. Así que bienvenido y ya nos dices qué te pasó con 9 años. Guillermo. Bueno, pues muy buena. Gracias por esta entrevista. Bueno, pues sí, a los 9 años simplemente íbamos a la playa y ese día no había resaca, era un día normal y corriente. Yo estaba también con los hijos de una vecina y entramos en el agua. Mi vecino empezó a chapotear, estaba a 2 metros mía, yo pensaba que era broma, me acerqué a él, pues para pegarle un tirón, ¿no? Pero porque me creía que estaba en broma. Y de repente, pues, nos hundimos los dos. Había como una especie de boquete y ahí nos hundimos. Ahí, pues, lo típico, ¿no? El tira y afloja, los dos agarrándonos, los dos los dos nos tuvieron que sacar. A mí me sacaron muerto, me hicieron la reanimación esta cardiopulmonar. Iba escuchando de lejos, pues, respira, respira, y me acuerdo que, digamos, desde que perdí la noción, o sea, lo vi todo negro, perdí la noción de estar ahí, pues simplemente me vi gateando, escupiendo agua y a raíz de ahí, pues digamos, esa mediunidad como que se despertó. Y ahí pasaron, pues, una serie de cosas, que hubo una conversación con varios espíritus. Bueno, esto no lo suelo contar desde que yo nací, o sea, este cuerpo nació hasta ese momento, habitaba un espíritu y en esa muerte hubo un cambio de espíritu. Salió el que había estado desde que nació y entró el espíritu actual, el que está ahora mismo. Luego ya me explicaron con el tiempo que ese cambio había sido un favor que se le hizo, o sea, el espíritu actual le hizo ese favor al primero, porque necesitaba pasar una serie de experiencias, pero no había digamos, una encarnación para él en ese momento disponible que pudiera enseñarle lo que tenía que enseñarle en ese tiempo, ¿no? En esos 9 años. Entonces, bueno, yo accedí, o sea, mi espíritu, ¿no? Yo accedió a hacerle ese favor y cuando ya llegó su momento, pues bueno, tuvo que ocurrir esa muerte para hacer ese cambio de alma. Y a raíz de ahí, pues bueno, el actual, que soy yo, Claro. pues hace pero todo lo que supongo que en ese momento bueno, tú con 9 años, una vez recuperado del ahogamiento, ¿tú notaste algo ya? ¿O psicológicamente o de alguna forma de que te había cambiado algo en ti, en tu forma de pensar? ¿O fue sí, posteriormente que te dijeron el fue tema? con el tiempo, fue con el tiempo. Es verdad que yo sí me veía raro con respecto a los otros niños. Yo no socializaba como los demás niños, ¿no? Los típicos niños que se ponen a jugar y no, yo era como más solitario. Pensaba más las cosas,
De hecho, pues bueno, en ese momento mis padres estaban separados y mi padre no lo estaba haciendo bien en ese momento y yo muchas veces he hablado con él y, bueno, sencillamente, digamos, vamos a decir, le daba, como dice un amigo mío, hostias cósmicas, ¿no? Le decía cosas que normalmente un niño con esa edad no razona ni dice. Y sí me veía raro, yo mismo, me veía raro con respecto a los otros niños, ¿no? De la misma edad. Bueno, supongo ya que ya el tema este de espiritual empezó a interesarte, ¿no? No sé si en esa edad tan temprana o un poquito más adelante, un poquito ya más mayor, que empezaste tú a curiosear en lecturas o bien películas o bien algo que te llamara así también poderosamente la atención. Sí, mira, precisamente, me acuerdo también, todo, no me acuerdo de todo, pero sí me acuerdo de gran parte de esa niñez que supuestamente era el otro espíritu, sí me acuerdo cosas que le pasaban, y a partir de esos 9 años, sí, como tú dices, me interesó todo lo que era correspondiente de este lado, ¿no? Desde ese otro lado, extraño, raro, paranormal, como lo queramos llamar. Y sí, todo lo que caía en mis manos lo devoraba, ya fuera lectura, ya fuera, bueno, en aquel entonces no había YouTube, no había nada, pero sí había programas de televisión, de radio, y entonces todo lo que caía en mis manos, como digo, lo devoraba, porque sí tenía muchísimo interés en todo eso. De hecho, yo hablaba con supuestamente amigos imaginarios que me iban diciendo cosas que iban a pasar después con el tiempo, que de hecho se cumplieron, como por ejemplo el tema de la hipnosis. Me dijeron, en aquel entonces había un hombre que hacía hipnosis, bueno, había mucha gente que hacía hipnosis en aquel entonces, pero había un hombre en concreto que hacía un programa en Canal Sur y me dijeron que, claro, a mí también hay que decir que a mi madre le gustaban todas estas cosas y en ese sentido yo me vi acompañado hasta cierto punto. Luego había otros puntos como que a ella le daba miedo cuando yo le decía, allí hay un hombre en aquella esquina, ¿no? Y entonces decía, pues lo típico, no, ay, a mí no me asusta, eso entonces es imaginación, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces uno también, de pequeño, vi que no era normal y como que ya empecé a asustarme, porque era el único que yo lo veía. Entonces, a diferentes espíritus. Entonces, como que cerré un poquito por miedo esa mediunidad, pero nunca se fue del todo. Y luego con el tiempo se fue abriendo otra vez, de nuevo. Y eso, viendo ese programa de ese hombre que hacía hipnosis, pues me dijeron, tú vas a aprender hipnosis con ese hombre y vas a ayudar a mucha gente. Bueno, pues eso se quedó ahí. Pues estoy hablando de que yo tenía, no sé, 10, 11, 12 años, ¿no? Por ahí. Pero eso se quedó ahí. Y luego con el tiempo resulta que conocí a ese hombre, aprendí con él y hasta el día de hoy, pues bueno, pues bueno, lo voy a decir, fue Ricardo Bru, no sé si te sonará el nombre. Sí, sí, Ricardo. Ahora que lo dices Pues, en Canal Sur, estuvo un tiempo en un programa que no sé si hacían una sí, vez a la semana o algo así, y sí, recuerdo. sí, era toda la semana, se llama Flashback. Y bueno, pues he estado estudiando con Ricardo, pues bastante, porque no solo he hecho hipnosis con él, también él resulta que es conocido por la hipnosis, pero hace muchísimas cosas, muchísimas. Y entonces pues yo me he estado formando con él en varias mancias, como hemos dicho antes, y he estado viajando con él, incluso a Egipto, que he ido 2 veces, y la verdad que, mira, hablando de Egipto, he visto uno de tus vídeos, que es verdad que me ha gustado mucho, que, a ver, espérate, no me acuerdo cómo era. A ver, era una mujer Cristina, se llamaba Cristina, y hablaba de los Emiratos Árabes. Y estaba muy bien Ah, porque es verdad que sí. se asemeja mucho con allí Egipto y todo eso, en Sí, la sí, Cristina sociedad. Bertrán, sí. Sí, me ha gustado. Luego, mira, he visto también otro vídeo que también me gustó mucho, de Romualdo, de Romualdo sanación Bejarano. de sanación energética. Y estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho, aunque luego siempre hay diferentes vertientes, ¿no? Sí, De maestría de Reiki, pero eh, me ha gustado mucho cómo lo ha explicado y todo eso. Ha estado muy bien. muy bien.
Y bueno, no sé, ¿a qué edad tuviste, no sé, una experiencia así, digamos, fuerte o la más trascendente que te dijera, esto es real, no hay ninguna duda de ningún tipo? Algo que... Pues sí, es que en verdad es que todos los días, si uno es consciente, todos los días tenemos mensajes, tenemos manifestaciones, como por ejemplo, no sé, estar en tu casa estudiando y de repente sentir como que se acerca alguien, pensar que es tu madre, tu hermano, tu hermana y mirar y no ver a nadie. Porque hay que decir que con las mediunidades no es como la gente piensa que nosotros siempre estamos activados, siempre estamos viendo, siempre estamos recibiendo mensajes y no es así, ¿no? Son los espíritus que si ellos quieren manifestarse, es cuando se van a poner en contacto contigo, te van a hacer algún tipo de manifestación para que tú sepas que estás ahí. Y bueno, pues de ver a una persona, de acercarse a ti, saludarte, tan normal, verlo como si fuera, te estoy viendo a ti, en carne y hueso, y luego pues no ser una persona, ser un espíritu, porque se desvaneció después. Pues cosas como esas a montones. O de ir a la casa de alguien y ver allí a alguien en la casa, decir hola, saludarlo, y el dueño de la casa decirte, ¿a quién saluda? Digo, pues a este hombre. Bueno, y bueno, pues eso, resulta que era un espíritu, ¿no? Cosas como esas a montones, desde chiquitito, ya te digo. Y luego, bueno, tener comunicaciones bueno, tanto con los supuestos extraterrestres y, y, así también a montones de cosas. De verte también fuera de tu cuerpo, no sé, de viajar por ahí, de ir a otros planetas, no sé. Es que, yo te digo, Sí, experiencias situaciones, astrales, que se llaman. exacto. Astrales. Sí, Y durante, bueno, durante esa etapa de así los primeros años, ¿viste a personas, por ejemplo, de tu misma ciudad o tu barrio, personas cercanas que se parecieran en algo a ti, con esos dones o esas experiencias, aunque sea una cosa sola? bueno, desde chiquitito no. Bueno, sí, una prima mía, o Ajá. dos, mejor dicho, uno por parte de mi madre y otro por parte de mi padre. Sí, tenían también esa cosilla, ¿no? Ese toquecillo dado de ver o sentir, y, pero ellos no han profundizado en desarrollar su mediunidad. Entonces, bueno, ellos ven, sienten o escuchan y ya está, no van más allá. Yo sí, en ese sentido sí he ido más allá, porque también me dijeron que ese iba a ser uno de mis caminos. Yo empecé, digamos, a meterme más en este mundo a raíz de un accidente de tráfico que, bueno, por circunstancias pues no pude andar y estuve mucho tiempo pues o viendo la tele o con el ordenador hasta que, bueno, como me gustaban estos temas, pues me ponía programas de misterio hasta que escuché a una mujer que era doctora de aquí de Málaga y hablaba del Reiki. Y yo decía, ¿Reiki? Pues yo sabía de energía por lo que había escuchado, pero no la palabra Reiki. Y empecé a investigar, me puse en contacto con esa doctora y ya cuando yo pude andar, que pasó bastante tiempo, pues bueno, y fui a ese sitio donde ellos hacían Reiki gratuitamente. Empecé a recibir Reiki. Mira, como precisamente en el vídeo de este hombre, yo no sé, él explica, ¿no? Que hay gente que depende de la gente que fuera, pues se siente más, se siente menos. Yo no sentía absolutamente nada. No tenía ningún tipo de sensación ni nada de eso. Pero como tampoco podía hacer mucho más y aquello era gratis y no me hacía daño, pues yo seguí yendo. Hasta que, bueno, empecé también a recibir mensajes de otra gente que estaba allí, del que me estaba dando Reiki, pues a lo mejor recibía mensajes para él o para ella. Y bueno, pues me fui iniciando hasta que conseguí la maestría. Y bueno, sigo sin sentir absolutamente nada cuando me dan energía, pero yo cuando doy energía, pues la gente parece ser que sí que nota mucho, ¿no? Y a raíz de ahí,
pues poco a poco fui metiéndome, como decía este hombre, empecé a hacer cosas para no hacer nada, porque me hizo mucha gracia este hombre diciéndolo. Y bueno, empecé a estudiar un montón de cosas y bueno, por eso tengo todo eso que tú has leído ahí en ese currículum. Y, y eso, Sí, pero y claro, si has ayudando. estado por Miami, por Estados Unidos, ¿no? Por México, te has formado en esos países. O sea, que se nota ahí voluntad, ¿no? De voluntad de estar realmente interesado. Y bueno, ahí la asociación esa, el grupo espírita, ¿eso lo fundaste tú o te No, uniste a este grupo cuando ya existía? ¿Cómo fue hay el que, inicio? sí, hay que decir que este grupo existe desde hace más de 50 años. Ujú. Lo creó, bueno, lo organizó, eran dos parejas, en un principio era un matrimonio, luego se unió otro matrimonio ya, y de ahí fue creciendo. Y yo me uní, pues eso, hará como ya más de 10 años, llevo, no sé si son 12 en el grupo. El grupo se ha hecho grande, al final nos tuvimos que dividir porque no cabíamos ya en el sitio donde íbamos. Entonces ahora lo que pasa es que digamos, el que está en Málaga, pues no se está haciendo porque el hombre está ya mayor, está pachucho, y ahora mismo pues está ahí la cosa como en stand-by. Y yo lo estoy haciendo en Torremolinos y en Vélez, Málaga. Ujú. Y entonces, pues en Torremolinos estamos haciendo, son dos maneras diferentes de hacer. En Torremolinos, que ya están el grupo más constituido, los medios están más hechos, digamos, tienen más experiencia, y con esa doctrina espírita, ¿no? que vamos estudiando, pues vamos aprendiendo a cómo desarrollar esa mediunidad, cómo enseñar a otras personas a que puedan controlar esa mediunidad, porque hay muchas personas que son medium y no saben que son medium. Y eso es en Torremolinos, ¿no? Lo que es ayudamos más que explicamos. Y en Vélez Málaga es más estudio que práctica, pero también tenemos las prácticas. Si viene algún espíritu mientras estamos con las enseñanzas, los atendemos, los ayudamos y, y en Torremolinos es al contrario, es más ayuda y algo menos de estudio, aunque ahora sí estamos haciendo formación gratuita, siempre lo hacemos todo gratuito, hacemos formaciones, hacemos talleres. Los talleres sí estamos cobrando entre 15 y 20 euros, pero es para el tema de la asociación, porque como luego hacemos también jornadas de ponencias y todo eso, pues si viene alguno a hacer algunas charlas que vaya a Vale. cobrar, con ese dinero pues le pagamos a ese hombre, ¿no? O a esa mujer. Pero nosotros, nuestras actividades, totalmente todo gratuito. Tanto las ayudas de ir a las casas como las ayudas a las personas cuando necesitan emocionalmente un apoyo, o si le vemos algo que le esté afectando, no sepa de dónde es, nos pide ayuda, también los ayudamos. Y por supuesto a los espíritus, ¿no? Siempre ayudando a que crucen hacia la luz. Porque hay veces que ellos no saben que han muerto, entonces se les explica, y cuando saben que han muerto, pues a lo mejor no saben qué tienen que hacer. Entonces también se lo explicamos y, y más o menos pues vamos ayudando. Es interesante eso, que dices que algunos no saben que han muerto y otros que no saben qué hacer, ¿no? Pues siempre me he imaginado yo, digo, bueno, si existe algo, pues la gente, esta persona pues vive una experiencia tal y al final pues va todo bien, ¿no? Pero por lo visto hay un tanto por ciento de que no es así, ¿no? Por lo que me estás Sí. contando. ¿Habéis visto, bueno, has visto en este caso tú, has visto la película El sexto sentido? Sí, hace mucho ya, ya ni me acuerdo, Vale. pero me acuerdo un poquito. Bueno, Sí. no quiero destripar la película, pero bueno, Bruce Willis, que es psicólogo, eh, va su rutina. Él sigue haciendo su rutina y hay un niño, porque él se dedica a psicología, pero con adolescentes y niños, ¿no? Y hay un niño porque parece ser que necesita al psicólogo
y ahí es donde tienen ese encuentro, ¿no? Donde se conocen y todo eso. Él sigue haciendo su rutina y al final, pues, bueno, se da cuenta, es que no quiero destripar la película, pero ahí Bueno, se lo ve que pueda. perfectamente, se ve perfectamente lo que es no darse cuenta de lo que estábamos hablando, ¿no? De que uno está muerto. Y eso, la película, para quien escuche después de esta grabación, pues está interesante. Aconsejo porque que se vea porque está muy bien. También os aconsejo ver la película Nuestro Hogar, que nosotros ya hemos corroborado muchas veces, muchísimas veces, por todas las experiencias que tenemos, porque nosotros nos reunimos todos los sábados por la tarde en Torremolinos para hacer estas ayudas. Y los miércoles nos reunimos en Vélez Málaga. Y la película Nuestro Hogar explica muy bien, aunque en la película es mejor el libro, pero en la película se plasma muy bien lo que es, lo que va explicando ese espíritu, el protagonista, de lo que le ocurre desde que muere, sus andanzas, ¿no? En aquel otro plano y lo que le va pasando. Y está muy bien la película. Luego también aconsejo la película de Vivaldo, El mensajero de la paz, que ahí también se explica la vida de este medium, que también es brasileño, igual que Chico Xavier, y es parte de su vida. Entonces, desde chiquitito, también se explica lo que es un obsesor. No sé si sabrán lo que es un obsesor. Es simplemente un espíritu del bajo astral que se pega a una persona para fastidiarlo. Pero también puede ser karmático por el tema de que en otra vida el vivo pues seguramente le ha hecho algo a ese espíritu cuando estaba vivo también y ese espíritu por rencor o por odio o por lo que sea se ha quedado pegado al espíritu de la persona y no ha querido reencarnar para fastidiar vida tras vida a, al que va reencarnando. Y eso también se explica en la película esa. Y aconsejo las tres. Muy bien. Tenía curiosidad de cómo es una sesión de estudio cuando os reunís, sobre todo en Vélez Málaga, como has dicho, que es más de práctica, como más avanzado, ¿no? Bueno, ¿Cómo buscáis? la de Torremolinos es la avanzada. Es la avanzada, La, pero al revés, ¿no? Al revés. ¿Buscáis el contacto con esas otras entidades o bien esperáis a que os den un mensaje de aviso? ¿O cómo se inicia eso? lo resumo, intento resumirlo mucho. Ujú. Nosotros no invocábamos nunca a nadie, a ningún espíritu, y tiene su explicación. Nosotros, cuando vamos a reunirnos los sábados por la tarde, en un lugar en concreto, allí hay ya unos espíritus que desde antes que nosotros, porque ya están adecuando aquello energéticamente, para prepararlo, para que esté limpio y todo eso, ¿no? De manera energética. Y cuando nosotros llegamos, también hacemos nuestra parte con una serie de meditaciones, una oración cantada para equilibrar las energías, ¿vale? Una vez que se ha hecho eso, los mediums cierran los ojos y en cuestión de segundos incorporan a un espíritu y habla el espíritu a través de ese medium. Incorporar no quiere decir que entre dentro del cuerpo, aunque la palabra que fue escogida en el 1800 y pico para eso, no quiere decir que se meta dentro, porque no se mete dentro. Es imposible que se meta porque este cuerpo ya está ocupado por un espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace el medium? Entra en trance y el espíritu envuelve energéticamente al medium y a través del medium, que presta sus cuerdas vocales, habla y transmite todo lo que quiera transmitir. Entonces, los que no saben que han muerto, pues se les explica de manera... Nosotros hacemos las veces de psicólogos, ¿vale? Muchas veces. Porque hay que decirle las cosas de manera que no sea traumático para el espíritu. Porque para no crearle otra herida emocional. Entonces, bueno, hablamos con ellos de forma amorosa, con mucha paciencia, y ya le explicamos, ¿no? Le vamos explicando, si no hay muchos que dicen que eso es una tontería, que estoy diciendo esa laura, y yo como voy a estar muerto si estoy aquí hablando contigo.
Entonces, bueno, nosotros les hacemos una serie de pruebas, ¿no? Para que ellos vean en qué situación están. Entonces ya cuando ellos se han dado cuenta que es verdad lo que les estamos diciendo, pues nos dicen, bueno, ¿y ahora qué? Entonces ya les explicamos lo que va a ocurrir, ¿no? Que va a venir un guía que los va a recoger y los lleva hacia donde corresponde. Que esa, en la película se ve como una especie de hospital previo a pasar a la ciudad, pues precisamente eso es más o menos lo que ocurre, en verdad, así. Se lo llevan a un sitio para que se recuperen, que cojan más fuerza, poder quitarle todas las heridas emocionales posibles. Bueno, no se las quitan, sino se las aplacan, se las suavizan para que puedan cruzar hacia la luz, a esa ciudad que les corresponda, puedan ir estando allí, trabajando, haciendo una serie de evidencias, para que luego cuando llegue su momento pues puedan reencarnar, ¿no? Y esas heridas emocionales que se han ido suavizando, pues las traerán a la siguiente vida para que aprendan y bueno, vayan trabajando en eso. Y nosotros, pues ya como te digo, no invocamos a nadie, simplemente esos espíritus que estaban allí limpiando aquello energéticamente, lo que hacen es traer a todos esos espíritus que en ese momento ya están preparados para cruzar, los traen allí y con cada medium hay como una cola detrás. Y digamos que es lo que más abunda, ¿no? Son lo que más tenéis allí son casos de eso, ¿no? De personas, o sea, espíritus desorientados, ¿no? sí, ¿Qué sí, pasa cuando entra alguna entidad consciente, ¿no? Que sepa que es entidad, ¿no? ¿Qué pasaría o cómo suele ser ese tipo de intercambio de información? pues bueno, ahí podemos decir que tenemos a los espíritus normales, o sea, las personas normales que han muerto, que sí saben que han muerto, pero no saben qué tienen que hacer. Pues nosotros ya les explicamos, pues mira, va a venir alguien a recogerte, vas a cruzar a un lugar donde te vas a ir recuperando poco a poco, irás entendiendo más cosas, irás recordando otras, verás ellos ya, una vez que estamos en cierto momento de esa muerte, vamos viendo lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien. Y ellos mismos se dan cuenta. Entonces, para que lo sepamos, ¿no? Que no hay ningún juez que nos diga, tú vas para el infierno, tú vas para el cielo, ¿no? Nosotros mismos somos nuestros jueces. Y nosotros mismos vamos a ver si merecemos estar en la luz o no estar en la luz. Y nosotros mismos somos los que también por como hemos sido en vida, si hemos sido más positivos o más negativos, vamos a ir al lugar ese que nos corresponda por vibración. Y entonces, pues bueno, el que es consciente, pues nada, nosotros les explicamos lo que va a ir ocurriendo y todo eso. Si tienen preguntas, nos las hacen, nosotros le contestamos. Y si son preguntas ya más complicadas, pues ya ese guía que va a venir, pues ya le puede contestar o no, ya dependiendo de si les dan permiso para contestar o no. Y puede venir también espíritus del bajo astral, que son plenamente conscientes, que sí, que están muertos, pero vienen a fastidiar el trabajo que estamos haciendo, de ayuda. Entonces, bueno, intentan llevarse a algún espíritu de los que estemos ayudando. Si hay alguno que quiere salir de esa oscuridad y pide ayuda, pues intentan que no se vea. Nosotros, pues, intentamos ayudarlo de todas las maneras posibles. Bueno, eso es... Digamos que hay como una competencia, ¿no? Están los malos y los normales, ¿no? O los menos malos. Y nosotros le quitamos los clientes. Bueno, y ya espíritus, digamos, avanzados, maestros de estos que puedan brindar una información privilegiada o de interés para la población, algo de eso suele ocurrir, poquísimo, Sí. ¿no? Supongo, o también puede pasar. Sí. También tenemos espíritus elevados que vienen y nos dan mensajes, ya sea a lo mejor mensajes para nosotros mismos, los del grupo, para que vayamos mejor en la vida, para que vayamos corrigiendo cosas, pero también tenemos, por ejemplo, esto que ocurrió con el confinamiento y todo esto, Sí. ya nos lo dijeron antes. No nos dijeron qué iba a ocurrir exactamente, pero sí nos dijeron que iba a venir una época que se iba a ir mucha gente. Y bueno, mira, con respecto a esto tenemos que gastar mucho cuidado con lo que vamos escuchando por ahí, que muchas veces hay gente catastrofista que van dando mensajes
metiendo miedo a las personas. Y dependiendo de lo que vayan diciendo, cómo lo vayan diciendo, y hay que gastar mucho cuidado, porque hay Claro. mucha gente sugestionable y esos mensajes pueden hacer mucho daño. Y esos mensajes puede que sea, a lo mejor, que la persona sea medium de verdad, reciba ese mensaje, pero hay que gastar mucho cuidado de quién recibimos ese mensaje. Porque muchas veces vienen esos espíritus negativos haciéndose pasar por espíritus de luz y dan ciertos mensajes para meter miedo, para que la población se sugestione y esté bajito de vibración. Eso es lo que ellos quieren. Y lo que conviene es que subamos la vibración. Entonces hay que hacer mucho cuidado con todos esos mensajes catastrofistas que se dan. Supongo que tendréis algún protocolo, ¿no? Para Sí, aseguraros que realmente se puede confiar, ¿no? En un sí. momento dado. Precisamente nosotros enseñamos a los nuevos medios, precisamente, que también nos avisaron que iba a venir una oleada de personas con esas mediunidades despiertas en desarrollo y que nosotros deberíamos ayudarlos precisamente a controlar esa mediunidad, ¿no? A conocer sus capacidades y precisamente para que no sean engañados por esos espíritus de la oscuridad. Porque están esos obsesores que nos pueden fascinar y podemos creer, porque nos pueden dar al principio mensajes ciertos, que son buenos para ayudarnos o para que ayudemos a otras personas. Entonces, claro, si vamos viendo eso que nos van ayudando, pues vamos creyendo en ello. Y hay veces que llegamos al punto de creer a pie juntillas y nos digan lo que nos digan, pues ya es todo cierto. Entonces, pues vamos soltando todos esos mensajes y podemos hacer mucho daño a terceras personas, ¿no? Como por ejemplo un caso real de un medium que tenía mucha creencia en su guía espiritual o en el que creía que era su guía espiritual. Le dijo, pues que, bueno, vino una persona, le preguntó porque tenía sospechas de que su marido le estaba siendo infiel. Entonces, pues le dijo, sí, sí, y además te está siendo infiel con la compañera de trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto, con nombre y apellido. Bueno, pues resulta que esta mujer pues se fue hecha un basilisco en busca del marido, pues se rompió ese matrimonio o hubo un intento de romper ese matrimonio por lo menos, lo estuvieron pasando mal, y luego no era cierto. Luego se descubrió que no era así, que esa mujer no tenía nada que ver con, sí era compañera, pero no tenía nada que ver ni su marido ni esa mujer, no había nada de entre medio. Pero sí se vio que ese espíritu no era quien de ser. Entonces Claro. nosotros enseñamos precisamente a esos medios a identificar a esos espíritus. Y son, por ejemplo, por la vibración, porque claro, el medium que es capaz de ver a su guía también tiene que identificar no solo la visual, porque puede ver a lo mejor a su guía con un aspecto y con una cierta luminosidad. Y dependiendo de la potencia, aunque sea negativa, que tenga ese espíritu, puede esa oscuridad que tiene transformarlo un poco en luminosidad y engañar así al medium que no tiene la experiencia o el conocimiento suficiente eh, para, para identificarlo, ¿no? Entonces hay que estar muy atento pues, a esa visual, a la vibración, a cómo sientes tú esa energía de ese espíritu, porque siempre se nota algo raro, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos han querido engañar y yo he notado, por ejemplo, que hay algo raro, que hay algo que no me Algo que cuadra. distorsiona, ¿no? Algo que... Exacto, algo que distorsiona. Entonces, tienes que gastar cuidado con lo que te dice, cómo te lo dice, el mensaje, las palabras que utiliza. Es un compendio de cosas, no es solo una, son muchas cosas a las que tú tienes que estar atento precisamente para que no te engañen. Y aún así nos engañan, ¿no? Aún así, nosotros teniendo la experiencia que tenemos, nos pueden engañar. Hay que estar mucho cuidado. Pues hasta aquí esta parte de esta charla. Espero os haya gustado. Y como siempre deciros, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, podéis dejarla en la caja de comentarios que está debajo del vídeo.
y os iré contestando a la medida de lo posible. O me escribí a mi Messenger y también deciros, como siempre, gracias por escuchar.